Digamos en la entrevista de esta noche, la operación Renta 2013 tendrá importantes cambios para los contribuyentes de primera y segunda categoría. Y esto es debido a las modificaciones en la reforma tributaria y previsional. Se discutió muchísimo en el Parlamento, pero luego, cuando la normativa ya está vigente, de pronto hay áreas que quedaron algo difusas. ¿Qué significa esto en la práctica? Lo vamos a conversar y nos acompaña aquí en CNN Chile Helmut Franken, economista de la Universidad Andrés Bello, para intentar aclarar algunas dudas que surgen. Helmut, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Rafael. Muy Helmut, bien. Cuéntame de inmediato, a ver, y te lo planteo así. Tú eres economista, has seguido el tema, has estado muy atento a lo que va a ser la operación Renta de este año. Correcto. ¿Cuáles son los énfasis que tienen estos ajustes que se van a hacer en la operación Renta de este año? A propósito de que en un momento, cuando estaba en tramitación la normativa, se habló mucho de la posibilidad de que quienes boletean habitualmente ahora puedan tener un margen para poder sumar a su previsión. Hay elementos que quedaron algo en el aire, pero que ya aterrizados y ya con la normativa vigente, de pronto uno no se acuerda o simplemente no se ha difundido lo suficiente. En principio, ¿cuál es el cambio que se va a generar en esta operación Renta? O sea, concentrándonos fundamentalmente en las personas, los dos grandes cambios tienen que ver, uno, con el beneficio por educación, que se llama en el fondo esta posibilidad de que va a haber, que se va a poder recuperar un monto del impuesto por el hecho de tener hijos que están estudiando, hijos menores de 25 años, que estén estudiando en cualquier institución educacional hasta la media, reconocida por hasta enseñanza media, reconocida por el Estado. ¿Ya? Esto, disculpa, hasta la educación media. Perdón. Incluye media, primaria, media y universitaria. Y universitaria, sí. Perfecto. ¿Técnica no? O sea, ¿es superior? Sí. ¿Educación superior? Bueno, ahí queda un tema. Sí, ahí queda un tema pendiente. Lo que estoy seguro que incluye es hasta la educación media. Ya, sí, perfecto. Sí. Eso es importante saber a propósito de el énfasis que se ha puesto en la educación pública, en la educación privada, y cuáles son los casos en que se podría generar esta devolución. En este minuto, a ver, si uno compara con lo que se propuso originalmente, que daba este beneficio más estaba más dirigido hacia colegios particulares subvencionados, colegios particulares, versus lo que se aprobó, que ahora es cualquier institución reconocida por el Estado, sí. Cualquier institución educacional reconocida por el Estado de Chile. Todas tienen el beneficio, en definitiva. Todas tienen el beneficio. Sí, en un comienzo se habló, digamos, de algunos colegios. De que iba a favorecer, o sea, iba a ser aún más discriminatoria el hecho de que tú estudiases en un colegio público. ¿Cómo se traduce ese descuento en la declaración que se hace? ¿Cómo es el proceso ahí? A ver, el proceso es el siguiente. ¿Quiénes pueden recibir primero este beneficio? Ya. Primero tienes que ser contribuyente al impuesto global complementario. Eso implica que tu renta mensual debe ser del orden de los 540.000 pesos, ¿ya? O en términos anualizados del orden de 6 millones y medio de pesos. ¿Ya? ¿Por qué las personas que tienen ingresos menores a eso en realidad no están pagando impuestos? Entonces no entran. Claro. O sea, principio básico, tienen que estar pagando impuestos en educación. Es impuesto. Claro. Impuesto en general, perfecto. ¿Ya? Principio básico. Es el principio básico. Perfecto. Segundo, uno podría decir que este beneficio, por lo tanto, está más dirigido a la clase media. ¿Por qué? Porque también hay un límite superior de ingreso familiar. El ingreso familiar, o sea, entre el padre y la madre, no puede superar alrededor de los 18 millones de pesos anuales. Yeah. Es decir, esto es como 1,5 millones de pesos brutos mensuales. O sea, digamos, es sumando al gran cantidad de población los que se van a ver beneficiados. Es gran cantidad de población. Es alto, sí, es gran cantidad de población. Pero también dejamos, obviamente, este beneficio no va dirigido a la clase más pobre del país. Perfecto. No son otros beneficios los que van para allá. O sea, los extremos no están beneficiados. No. Ni el más pobre, ni el más rico. Porque, claro, ni la clase media alta tampoco. Claro, porque hablamos de 18 millones y estamos hablando de 9 millones
cada uno o... Anual. Anual, claro. Entonces estamos hablando de cifras que son... o sea, piensa que es como que se van repitiendo, digamos, no son excepcionales. Claro, o sea, es como que el papá y la mamá ganaran 750.000 pesos cada uno. Que es algo que pasa, digamos. ¿Qué pasa? Que son, si uno ve los sueldos promedios, estamos hablando de entre 500 y 700 aproximadamente. Claro, más o menos, sí, por ahí. Ya, perfecto. O sea, los que salario mínimo no tendrían ese beneficio. No. Como para ir limpiando el escenario que tenemos. No, ojo, pero esto es ingreso familiar. Por lo tanto, si el papá está ganando 1 millón y la mamá el salario mínimo, igual van a calificar dentro del tema. Perfecto. Entonces, principal cambio, o uno de ellos, beneficio en educación. Ya, pero para seguir un poco y profundizar en el tema de la educación, entonces, ¿cuánto es la rebaja máxima posible? 40.200 pesos por hijo, Ya. menor a 25 años. ¿Ya? Entonces, la verdad es que es bastante simple, porque la información de la cantidad de hijos que tú tienes, ya la va a tener el impuesto interno, Claro. la cantidad de hijos que califica. La información respecto del establecimiento educacional, si califica el establecimiento educacional, si ha asistido efectivamente a clases, lo que te pide el Mineduc, el Ministerio de Educación, Sí. de un 85% de asistencia, eso también los establecimientos se lo han pasado a impuesto interno. Y además no hay que acreditar ningún gasto en educación, porque eso ya se presume que si tú tienes hijos en esa edad, se presume, y están en el colegio, se presume que tú estás teniendo gasto en educación. Entonces simplemente la dificultad, por decir algo, va a estar en determinar de alguna forma estratégicamente a quién le conviene más acreditar esta rebaja. Me explico. Los 40.200 pesos se dividen entre el papá y la mamá, ¿ya? O sea, 20.000 pesos cada uno, por ponerlo... 20.100. 20.100, sí, pero pongamos ya, estos 20.000 pesos cada uno, resulta que existe la posibilidad de que alguno de los padres renuncie a los 20.000 y diga, acredíteselo a mi marido. Ya. Esto puede ser finalmente beneficioso para la familia en su conjunto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, a la mujer le tocaba pagar un impuesto de 22.000 pesos, ¿ya? Y resulta que acreditó 2 hijos, bueno, le van a devolver esos 22.000 pesos, pero va a perder una parte, Ya. porque habría ganado por los 20.000, el primer hijo los 20.000, por el segundo debió haber recibido otros 20.000, pero como tenía que pagar solo 22.000 de impuestos, entonces solo le dieron 2.000. Perfecto. Entonces hubiera sido más conveniente que le hubiese dado al padre el derecho de que lo rebajara de su impuesto. O sea, que un hijo paga uno, en este caso. Por ejemplo, si el padre tenía que pagar 80.000 pesos en impuestos y tenían 3 hijos, entonces, ¿cuál hubiera sido quizás la distribución más conveniente? La mamá dice, a un hijo me das a mí el 50% que me corresponde y el otro 50% al padre. Perfecto. Y a los otros 2 hijos se los das al padre. Entonces el padre habría rebajado los 20.000 y habría rebajado además por los siguientes 2 hijos, habría rebajado 80.000. Por lo tanto, la rebaja total que habría recibido esa familia habría sido mayor. Habría obtenido una rebaja en impuestos de 80.000 más 20.000, de 100.000 pesos. Versus que si hubiese sido repartido mitad y mitad, habría sido solo 60.000, o sea, en el fondo 20.000 por cada hijo, 60.000. Y acá solamente habría sido otros 20.000 también. O sea, habría estado en un caso, te dije que hubiese recibido, si tenía que pagar 100.000 pesos de impuestos este caballero, habría recibido los 100.000 pesos en devolución,
versus que si lo hacen mit y mota todo, habría sido solo 80.000. Ya, hay que ser un verdadero economista para sacar esos cálculos. Sí, es un poco, pero la gracia es que hay una calculadora, o un simulador, perdón, no una calculadora. Al momento de declarar, ¿no? Hay una simuladora al momento de declarar, y que te ayuda a poder entender bien cuál es la forma óptima de repartir esta rebaja. Perfecto. Ahí queda un poco claro. Ahora, vamos al espíritu de esto. Básicamente, la discusión fue porque en educación se gasta una importante cantidad de dinero y se quiso establecer esta evolución en la medida de la importancia que tiene el que se eduque cada niño, que parece algo lógico, correcto, pero con esta medida se deben de hacer así. A ver, esto empieza a correr desde este año. Sí, desde este año. Perfecto. Sí. O sea que previo a hacer la declaración final, el simulador es clave para saber cuánto vas a poder. O sea, de hecho, al meterte a la declaración, el sitio de impuestos internos te va a pedir meterte a este simulador. Perfecto. Y a través de la información que tú metas dentro del simulador va a calcular cuánto es el beneficio, si es que lo tiene, respecto de la devolución de impuestos por educación. Bueno, si uno pudiese calificarlo de alguna forma. No, sin duda, o sea, bueno, la educación es cara en Chile, ¿ya? Y por lo tanto, si algo te devuelven de eso, porque al final del día uno tiene que pensar que uno educa a sus hijos y está generando un beneficio propio, personal, para sus hijos, pero también el tener hijos más educados genera un beneficio para la sociedad. Entonces es de alguna forma deseable que el gasto que en el fondo se castigue menos a aquellos que están educando a los hijos porque están generando un beneficio social. No están comprando algo que es optativo. Claro. No se está pagando un tributo, claro, por algo prescindible. Es exacto, algo fundamental. Exacto, es algo fundamental y que ayuda a la sociedad como un todo. Una sociedad más educada, una sociedad más productiva, una sociedad que es capaz de generar mayores trabajos, mejores remunerados, mayores oportunidades para todos y por lo tanto un país que logra crecer más rápidamente cuando uno ya lo va subiendo a niveles macro. Segundo, y creo que esto es más simple de plantear, se empieza a hacer un descuento provisional de las personas a honorario, que emiten boletas. Explícame bien ese punto. Ya, bueno, como todos sabemos, hasta el año pasado, cuando uno era independiente o 100% o ejercía ciertas actividades como independiente, por ejemplo, bueno, yo soy profesor, en este momento estoy full time dedicado al tema académico, pero si yo estoy trabajando, como mucha gente lo hace, estoy trabajando en un lugar, estoy empleado en un lugar y además recibo boletas de honorario, entonces estas personas también por este ingreso antes no declaraban. Lo mismo que la persona que quizás recibía solamente boleta de honorario, ¿ya? Esa persona que recibía solamente boleta de honorario podía decidir no cotizar. Sí. Podía decidir básicamente, no cotizar. Emitía la boleta, le revolvían el 10% y ese dinero podía gastarlo sin tener que sumarlo a su previsión futura. Claro, exactamente. Una FP. Claro, eso ya se va a ir eliminando. Y digo se va a ir eliminando porque es una eliminación gradual y al principio optativa. ¿Ya? Que básicamente es que dentro de esa evolución ese dinero sea para tu fondo de pensión. Claro, la idea es que en la medida de que tú vas cotizando no solamente en términos de los fondos de pensiones, sino también seguros de invalidez, seguro de enfermedades profesionales, seguro de accidentes laborales. Entonces logras de alguna forma tener los mismos beneficios que tiene un trabajador dependiente, es decir, asignación familiar, todo la pensión, los seguros que hablamos, también cuando la persona muere y tiene ciertos beneficiarios, también lo que se llama la pensión de sobrevivencia, etcétera. Perfecto. Entonces, es básicamente equilibrar a quien
emite boleta o está en horario versus el que está contratado, que sea el mismo descuento para que posteriormente, ante una eventualidad, pueda tener un resguardo y además cuando se jubile. Exacto. ¿Se entiende bien? Oye, son dos cambios que seguramente nos vamos a ir analizando en otras ocasiones porque a medida que se acerque el periodo de la operación renta, muchos van a tener dudas, así que ojalá, Helmut, que en ese momento podamos tenerte nuevamente con nosotros. Bueno, ¿te parece? De todas maneras, ahí estoy disponible. Muchas gracias por estar acá. Ya. Que esté muy bien. Ahí, de pronto, hay que irlo analizando a poquito, pero la operación renta ya está cerquita y la idea es que le vayamos entregando datos para que usted no tenga inconvenientes al momento de declarar. Helmut Franken, aquí en la entrevista de Serena Chile.